estamos tú y yo aquí juntos recordando nuestra juventud, yo voy a procurar refrescar un poco la memoria de mis años de joven. Mis primeros trabajos fueron en la droguería de Pascual Pérez, en Cabezón de la Sal, con 13 años aproximadamente, con 13 años. Yo conozco la zona de Cabezón de la Sal bastante bien y vamos a dar un paseo de Navas hacia abajo y según bajamos nos metemos a la izquierda, que era el polígono industrial de Cabezón de la Sal, y estaba metido en el entorno que tenía allí Germán Gómez, creo que sí, Gómez, es el apellido. Según entrabas en aquel recinto, a mano derecha teníamos una fábrica que era de tapas de inodoro, que se llamaba Industrias Torralbo. Creo que sí que era así, Industrias Torralbo, tapas de inodoro. Y ya metidos adentro, al frente, debajo donde vivía Germán, tenía el taller Antonio Méndez. Seguido de Méndez estaba Esteban Gómez, el tornero. Y después había otro que era un cestero, Félix, que tenía taller también allí, y después su hermano Paco. Y ya a continuación hubo una tintorería, que era Tintorería Colomer, creo que era Colomer. Después estaba Andrés Grande, que tenía el taller de las motos allí al principio. Después en la esquina, ya pegado a la carretera, estaba Pichi el zapatero, y por dentro a la derecha estaba el taller que antes de Germán era de otro señor que era de Navas, no me acuerdo el nombre de él porque se lo traspasó a Germán, y el garaje de Manolo, el Carolo, que tenía allí el garaje. Alguno más se queda por el camino, pero ese era el entorno de Cabezón, era el complejo industrial de aquella época. Después abajo en la esquina estaba Luis Oyuela, que tenía un taller de carpintería en el cual trabajaba Raúl, y se dedicaban a hacer marcos de puertas y todo el tema de la madera. Y muchas tapas tableros para los contadores de la luz en aquella época para verano. Bajando de la carretera a mano derecha estaba el garaje de Toña y Leguinecha, me parece que era, que se dedicaban a sacar la madera del monte. Seguido de eso, en el mismo edificio, estaba el taller de Castillo, que eran unos mecánicos de aquella época, pero muy buenos. Lo mismo te hacían los palieres de los coches que de los camiones, que te hacían las coronas, todo el tema de mecánica del coche, lo mismo mecánica que electricidad, eran unos verdaderos artistas. Y un poco más abajo había otro garaje que era de Amancio Pérez, me parece, que allí metían los coches y hasta la fruta metían allí. Esa familia mucha fruta repartió por pueblo y mucha regaló algunos en aquel tiempo. Después, un poco más abajo, estaba el edificio grande, que era donde estaban las veterinarias. Seguido de las veterinarias estaban las oficinas de Extra Rodón. En este edificio vivieron varios. Vivió Sastre Campillo, pero yo no lo llegué a conocer, pero por oídas de mi padre. Vivió uno que era de San Vicente del Monte, que le llamábamos el Montiero. Y ahí vivió pues la familia del difunto Pepe el Carnicero, Anuca la Peluquera, Tomás Llorero, que era el que estaba de recaudador de la Constitución, su señora, que fue profesora del instituto en Falange, en Cabezón. Y en el primer piso vivían unas señoras ya mayores que eran familia de los condes de San Diego, que después se fueron a vivir de los condes de San Diego. Y debajo pues las oficinas de Verón, que yo trabajé en esa empresa allí en tiempo, años después. Pero sin llegar al cruce estaba el refugio de cuando la guerra. Y
allí estaba, pasado de las oficinas de Verón. Bueno, y el bar del Cruce fue regentado toda la vida por Daniel del Cruce, y allí trabajó incluso un hermano mío en el bar en aquella época. Y por detrás había una fábrica de lejía que era de un hermano de Luis Oyola, en la parte baja, y atrás en los pisos pues vivieron varios. Vivió la madre del cura de Carmona, la familia de los Infantes, de los de Luis Oyola vivió ahí también, y algunas judías en ese mismo portal. Y después teníamos por allí una puerta que entraba por ahí detrás a la sastrería de Cillaco Ruiz, aquellos que hay por detrás. Y por delante teníamos el garaje de Fernández, de José Fernández. Ahí pues alquilábamos las bicicletas, que nos las alquilaban para salir por ahí los domingos de paseo cuando teníamos un real a ir a alquilarlo. Eso no se nos olvida. Seguido había una librería que era de Doña Asunción, y seguido de la librería estaba la sastrería de Cillaco Ruiz. Y arriba pues vivían en los pisos los de la familia, los mismos de la familia. Seguido de lo de Cillaco Ruiz teníamos la vivienda de la familia Labrador. Ahí vivieron bastantes años, y seguido fue el Banco Mercantil. Después del Banco Mercantil fue una tómbola que ponían las monjas de Cabezón por las fiestas de agosto. Y cuando se quitó la tómbola, la familia de García, de las hermanas de Lalo García, los padres, hicieron una mercería, y ahí estuvieron X años ellas en la mercería esta. Después, con el tiempo, pasó a ser una tienda de muebles y de radios y televisiones, que fue de Julio Martínez, que fue quien me enseñó a mí el oficio, y trabajé yo en ella. Y encima vivió la familia de los de Otilio en el primer piso, y arriba en el segundo vivía la familia de los de Telle, en ese mismo edificio, y abajo estaba la carnicería de Miguel Prueba y sus hermanos allí en la carnicería esa. Y seguido de eso había un portal, que es donde está hoy actualmente el Bar Politena, que era donde se pagaba la contribución anteriormente. De arriba vivía una señora mayor que le llamábamos Julia la Patona, que era familia de los de Lalo García. Yo recuerdo que después, seguido de eso, estaba la relojería de Simonín, y encima vivía la familia de Faelo, el difunto Faelo de la imprenta. Y ahí vivió también Yuca, la del Punto. De eso estaban las escalinatas donde estuvo la tienda de Jesús el Ollero, y después ha sido la droguería de Paulino. Seguido, en el otro portal, fue la carnicería de Quintana el carnicero. Y a continuación está el portal donde estaba Miguel el Cubano. Pues en ese portal, en el primer piso, vivía la familia de García Terán, y en el segundo vivía don Darío el veterinario. Y en el tercero, antes de Miguel el Cubano, vivieron unas modistas, yo no sé si le llamaban las cucas, yo creo que la llamaban, en ese portal. Y seguido teníamos la frutería de Caroma, que despachaba unos buenos helados en aquella época, y su buena fruta en aquellos tiempos. Total, que en el portal arriba vivía Melchor, que era chofer de las maderas de la fábrica de las vacas, en el segundo piso. Y en el primero vivió Jesús el Ollero con su señora.
Y en el tercer piso vivió Ramiro, que era el que proyectaba las películas en el cine de Cabezón. En los dos cines que hubo estuvo Ramiro. En el de la estación y en el de la avenida. Y después, en el siguiente portal, estaba la frutería de las de fruta, y arriba vivía María la recadista. Y en el primer piso vivió Munguía, que fue un chofer de la Guardia Civil en Cabezón, con su familia, y también vivió otro señor que estaba casado con una del Montiego, que se dedicaba a la madera, con sus hijos, ahora mismo no me acuerdo el nombre de él, en ese mismo portal de la frutería. Y seguido pues tenemos la tienda de los vitorianos, de toda la familia. Adelante estaba la confitería de Arturo, que fue muy aficionado al escudo en aquella época. Encima de Arturo vivió José Camafleitas, vivió una señora que era maestra que tenía familia en San Vicente del Monte, y encima pues vivió Manolo el carnicero con su familia. Ahí vivieron. Bueno, y continuando pues tenemos las escalinatas, que más de 4 veces las vaya yo rodando por ahí, no eran en aquellos años. Y arriba en la esquina vivía María, la quipolana, y seguido de María vivió Antonio Oslé, el padre de Julián el del Surtidor, creo que sí que era Antonio Oslé, vivieron en esa vivienda. Y después vivió en la otra, que está allí en la esquina, vivió Abelito el cura con sus padres, que el padre estuvo de guarda en el ferrocarril, en la estación, en esa casa. Y en la otra, que está por detrás del edificio que da al Paseo Higareda, vivieron, eran de San Vicente del Monte, los mongolios, que le llamaban en esa casa, que esa vivienda era propiedad de doña Candida, pero vivieron en Florencia. Y siguiendo adelante, pues vivió una tía mía, mi tía Amparo, Manolo Carrillo, que le llamábamos, muy aficionado, un alimañero muy bueno. En aquellas épocas pues se cogía la nutria, los toros, los tazugos, de todos los bichos aplicados. Y siguiendo por detrás en la esquina, la familia de Julián en aquella casa. Esta continuación. Bajas para abajo, pues ya nos encontramos con la farmacia de Julio Baraja. Continuando por el Paseo Higareda, enfrente de la tienda de los Rubines, en el portal donde estuvo la sindical, ahí han vivido bastantes familias en ese portal. En el primer piso volvieron a vivir ahí los Camafleitas. El segundo, en la derecha, vivió un señor que era un trabajador de la mina de la Real Compañía Asturiana. Pues ahí han vivido, bueno, en el primero la familia de los Recayón, en el segundo Ramonín el panadero, vivieron los padres de Pinto, la familia de Pinto, vivió Julio Martínez, mi patrón, y encima vivió Tono, que trabajaba en la venta Autoria, en la ferrería, la familia de Tono. Bueno, y ya seguimos para adelante, pues tenemos el bar Escudo, que ahí se echaban bastantes partidas, y ahí en eso tenemos ese edificio, un portal, que era de una familia de unos familiares de la familia de Jorrita, que la llamábamos, y fue a parar pues, a unos portugueses, y en ese edificio pues vivió la madre de Manolo Jalisco. Ahí vivieron también la familia de Hernando, en la farmacia, porque después teníamos el ayuntamiento, y en el ayuntamiento pues, han vivido varios, como estaba el ayuntamiento. Podría facilitar los nombres,
costaron, me costaron. Bueno, el último que vivió fue Pichi, el barrendero, y el anterior fue el portero del ayuntamiento, que le llamaban Nando, el portero. Bueno, y ya si seguimos más adelante, pues vivió el que me está entrevistando ahora. Por la parte de atrás vivió la familia de Morenito, que todavía vive alguna. En la siguiente vivía y vive Banquet, la familia Banquet, y en el edificio que está, que ahora vive, en la actualidad vive Miguel Alonso, de nosotros. Más adelante vivieron los de Piano, que son familia de Miguel Alonso, y en la esquina vivió Agustín, que le llamábamos Agustines de la Salina. Bueno, pues en esa zona lo recuerdo bastante bien, la gente que vive por ahí. Y bueno, y acabamos allí en Falange, que mi padre estuvo allí bastante tiempo, porque fue el conserje del instituto, el que estuvo al cargo de lo del escudo. Los árboles que hay en la bolera, donde está la bolera, mi padre fue al grito de bolos, y en aquella armaba bolos, que perdí la afición de tantos bolos que armé allí. Los árboles que hay los plantó mi padre, y yo estaba en los dos pinos que hay en la entrada, que los llené de bombillas en el día de Santa Lucía nevando. Me acuerdo que en el árbol de la derecha, que yo tengo a Caborriga, le puse la bandera nacional arriba de todo, y cuando bajé dije: señores, las bombillas están puestas ahora aquí en la visita. Pues volviendo a bajar por nada, lo primero que teníamos era el bar del Reino, en la plazoleta, que era el mercado de los Chones en aquella época, que se celebraba los domingos. Allí estaba la barredura, que era donde se tiraba toda la basura del pueblo. Bueno, pues allí había un edificio que le llamábamos la Caja de Cerillas, que era un edificio cuadrado que estaba allí cerca del vertedero, que allí vivió Vicente el barrendero, y vivió Rumoroso, que fue un zapatero, que hubo un cabezón y fue también maquinista del cine en Cabezón, del cine de la Avenida. Y ya saliendo, volviendo al del Reino, pues yo me acuerdo del bar del Reino porque era centro de reunión del pueblo. Fue uno de los sitios donde había televisión en Cabezón, porque al lado estaba el taller de Julio Martínez, que estaba pegado del Reino, en el mismo edificio. Y en Cabezón, las primeras imágenes que se vieron de televisión fue en la Letra Verón, que lo que veíamos era el programa de la RAI, los días que había buena propagación de las ondas, se veía la RAI. Eso fue lo primero que vi yo de televisión en Cabezón. Bueno, pues pegado al Reino estaba el taller de Julio Martínez, que era el electricista de aquella época, que tenía un taller de reparación de radios. Y después de Julio, que lo dejó de allí, hubo una peluquería que era de Domingo, peluquero le llamaban, y seguido para abajo estaba el almacén de piensos pegados de Santos Martínez. Me acuerdo que estando ahí el bar del Reino, allí acudía un ingeniero a dar los carnets de conducir, y era una película el día que había por ahí exámenes de carnet, ver a unos y a otros haciendo las prácticas por ahí. Bueno, ya seguido pues tenemos el garaje de Bisón, y a continuación la vivienda de los de Bisón, que era un chalet precioso que se fue al suelo también, por eso, el tema del cimiento. Por la parte de atrás hubo un taller de carpintería que lo tuvo Fidel Alberti, y antes de Fidel yo creo que fue un taller de carros también. Sí, Juan tuvo ahí un taller de carros también. Y volviendo hacia
droguería por la parte donde estaba el surtidor de la gasolina. En la esquina estaba el café de Manolo Glen. Allí daba gusto estar, un sábado y un domingo había toda la gente jugando allí, unos al dominó, otros a las cartas, y allí no se oía hablar a nadie. Daba gusto estar allí. Aquello era la ley del silencio, pero es que el dueño era un hombre que se hacía respetar y no dejaba levantar la boca a nadie, Manolo. Era especial para eso. Todos los domingos una conglomeración de gente y daba gusto que ahí en las partidas jugara una cosa y a otra. Lo que no ocurre hoy en día en muchos de los barrios. Y siguiendo del café de Manolo, teníamos el garaje de Ricardo, el transportista del carro y el caballo. El carro y el caballo. Ricardo, sí, no me acuerdo del apellido. Bonera, yo creo que es apellido era Ricardo. Sí, era de la familia, tío de Román Carbonera, me parece. Y seguido de los Ricardos teníamos el portal de la Fonda. En el portal de la Fonda vivió don Daniel el maestro. En el primer piso hubo una peluquería, que era peluquería Lina, se llamaba en el primer piso. Y en el segundo piso vivían las de la familia de la Fonda. Y arriba vivió don Daniel el maestro. También vivió el Villuca, la del Punto. Vivieron también en ese portal. Y yo de los recuerdos de la Fonda, pues tengo recuerdos de todas las hermanas y de todo. Me acuerdo que la Fonda se quedaba mucha gente. Una vez vino Ana Mariscal, vino a la Fonda, y también venía un italiano que era muy popular porque venía con una moto en aquella época que le llamábamos Carles. Sí. Y ahí se quedaba, en la Fonda se quedaba el Pablo Suizo, que trabajaba en la quesería, se quedó ahí bastantes años. Vamos, mucha gente de las empresas de Carretón, de directivos se quedaban ahí. Y después en la esquina, por la farmacia de Pedro Pulgar, en la esquina de la Fonda. Bueno, pues también recuerdo muchas cosas de la droguería, donde se hacía la pintura. Bueno, se vendía. Los primeros detergentes líquidos llegaron que no se conocía en la droguería de Pascual. Ahí se fabricaban todas las pinturas. El Pascual era un artista para esos temas. Seguimos para adelante y entramos en la imprenta en la esquina de Faelo. A mano izquierda de la imprenta la tienda de la Reina y después pues la carnicería de Miguel. Y en el portal de la imprenta, en el primer piso, vivió un señor que yo ahora mismo no me acuerdo, que era de la familia de Rubín, él y su señora, en el primer piso. En el segundo piso vivía la familia de Simón, de la tienda de Simón de ropa, sí. Y arriba vivió la familia de Paco Portugal, y han vivido más después, han ido cambiando y ha vivido más gente ahí. Bueno, y ya siguiendo por la parte de atrás, de frente a la ferretería de Labrador, seguido de la carnicería de la tienda de las marcas, que era tienda de ropa, ahí había de todo, las marcas le llamaban. Y donde vivían las de las marcas, por la parte de la entrada de la imprenta, en aquel portal, vivieron ellas. Allí en ese portal vivió Chucho de los Cementos también. Y encima vivió un señor que trabajaba en el ferrocarril, casado con una de la Pesa, hija de Suso, el carretero Suso creo que se llamaba. Vivieron en ese portal. Y por el otro lado, pasando las tiendas de las marcas, que daba a las dos manos, el bar de Adelita, que fue donde se montó la primera televisión en Cabezón, el bar de Alberto. Y después teníamos la tienda de Paco, el confitero. Se tomaba buen blanco allí, tenía buena soledad en aquella época.
y seguido sabrás que había un taller de punto, le llamaban Miliuca, era de punto. Y después teníamos la tienda de los Rutillos. Yo cuando era un chaval íbamos ahí todos los sábados a envasar las alubias, los garbanzos en los paquetitos para la venta de los domingos, de los sábados y de los domingos. Y siguiendo, en el portal, lo siguiente, estaba la tienda de Jesús, el padre de Pedro, el taxista, que después ha sido la carnicería de Quintana. Y en el portal siguiente, en ese portal viví yo, siendo un crío, que yo vivía arriba en el último piso a la izquierda, y bajando para abajo vivía doña Asunción, la de la imprenta, y ahora recuerdo que sí se le llamaba Minuca. Y en el primero vivía Ausé Petastre, con su familia, y Susana, con sus hijas. Y por la derecha vivió primero el médico Escalante, después vivió José Fernández, y arriba vivieron unas que tenían una mercería en la plazoleta, Emilia y Xiuca se llamaban, y el padre Agustín. Y encima, desde mi casa, vivió primero su señora, su hija Pili y su hijo vecino, toda la vida. Ya después, bajando el portal, seguía la tienda de Manolo Bueno. Después, ya en la esquina, la barbería de Antonio. Antonio el barbero, que nos pelaba a todos en aquella época. Siguiendo de lo de Antonio estaba la mercería, que hoy es la tienda de los peques, todo ese edificio. Y en el portal vivieron los de Arturo, el carnicero, Titi, el nene, toda la familia en ese portal. Y encima vivió también ahí, Julia, la patrona que le llamaban, que era la familia de los Arturo, en ese portal. Y después, de frente, teníamos la vivienda de Doña Cándido, una vivienda fabulosa. Después tenía su hijo Juan, tenía una librería abajo, bueno. Y después pues teníamos el portal de los Rubín. En el primer piso vivió la peluquera. En el segundo piso, no me acuerdo exactamente, pero vivió Pablo. En la otra mano, pues en el segundo y en la familia del segundo, y encima su hija Lines, por encima. Y después ya de frente teníamos la taller de costura de los de Cayón, que por detrás vivió un señor que le llamábamos Pepe el Manilo. Y seguido del portal tuvo el taller de confección de ropas Miguel Simón, y ahí fue el comedor del auxilio social, y fue de la caja de ahorros en su tiempo también. Donde estaba en la confitería, pues fue un almacén de los campos de los Rubines. Manolo Bueno. Encima estuvo doña Carmen, que en aquellos tiempos nos daba clases, una buena maestra. Una buena maestra porque tenía muy buenos métodos de enseñar y era dura además. Y después abajo pues ya doña Consuelo, que también era maestra y era buena maestra de aquella época. Y ahí vienen otros señores de Madrid que yo creo que eran de los de la familia Taller también, pero ahora ya no me acuerdo. Y después pues la tienda de Serrano. Y de frente, donde está Don Alberti, pues vivió Manolo Campanero y la señora. No me acuerdo ahora del nombre de ella, que cuando se casaron les tocaron la temporada, pues en aquella época.
Y en el hueco, en el chalet allí, por la familia de Carlos. Bueno, y ahí, pues ya más arriba no puedo, bueno, sí, más arriba vivió la familia del Julio el Reino, enfrente de Tomás, y vivió Bujes, que era un señor que trabajaba de caminero, era el encargado de tirar los cohetes los días de la fiesta en Cabezón. Y después vivió otro señor que era notario, allí un poco más atrás.